El objetivo de esta ponencia y de esta primera mesa es un poco ubicarnos en cuál es la realidad de la coyuntura económica actual y después en el resto de las mesas poder concentrarnos más en lo que es el análisis del sector arrocero. En particular, en mi presentación queríamos poner un poco en foco algunos de los temas centrales en términos de la realidad económica a nivel internacional, a nivel nacional y en particular en lo que refiere al sector arrocero, para después que la metodología de trabajo definida para el seminario tiene que ver con poder generar un espacio de diálogo, ir un poquito más allá de lo que pueden haber son las reuniones que tenemos a la interna de la cadena del sector o reuniones que tenemos con las autoridades y que son bastante cercanas, y poder hacer participar al conjunto de actores que están involucrados en la cadena arrocera para profundizar en los análisis y profundizar en las alternativas y en los caminos de construcción conjunta que tienen mucho que ver con esto de la construcción de la competitividad y de lo que son las cadenas integradas. Por eso, básicamente, lo que les estoy proponiendo, y es parte de lo que conversamos y discutimos y analizamos todos los días en la Asociación de Cultivadores de Arroz y dialogamos con los productores y con los molinos arroceros y con el resto de las instituciones que integran la cadena, tiene que ver un poco más en lo que es la coyuntura económica actual, los mercados internacionales del arroz y las dificultades manifiestas que en los últimos meses se han acentuado, algunas características del sector arrocero uruguayo, pero para destacar en este contexto, y algunas conclusiones que un poco lo que quieren dar paso es al resto de mis compañeros de mesa. Para ubicarnos un poco en los temas de coyuntura económica, queríamos un poco centrarnos en lo que es la realidad de América Latina. América Latina se prevé que el crecimiento, América Latina y el Caribe, el crecimiento disminuya por quinto año consecutivo, ubicándose por debajo del 1% en el 2015. Dentro de esa realidad, Uruguay no es de los que está peores, pero sí tenemos un ajuste fuerte en el crecimiento. Después de 12 años consecutivos de crecimiento del país, las previsiones están entre el 2,5 y 2,8 para lo que es el 2015. El comportamiento es bien diferente en la región, fundamentalmente si analizamos entre el norte y el sur, y la región en este momento debe abordar problemas estructurales que son de larga data para impulsar la inversión y la productividad. Esos son el conjunto de problemas comunes y características a pesar de la heterogeneidad estructural que caracteriza a la región. Y en particular, que afecta significativamente, es el descenso de los precios de las materias primas, que afecta el crecimiento, aunque las perspectivas son diferentes según los países, siendo más favorables para lo que es México, América Central y el Caribe. Dadas estas perspectivas de precios mundiales de materias primas que son persistentemente bajos, es probable que muchos de los países de la región que exportan materias primas enfrenten una caída significativa y duradera de sus ingresos fiscales, requiriendo de esfuerzos deliberados para reducir los déficits presupuestarios y apuntar en términos de los ingresos y los gastos públicos. El deterioro de la balanza comercial se espera que sea relativamente moderado, pero se acorta la duración. Y el ajuste externo en general se da del lado de las importaciones, especialmente con regímenes cambiarios que son más rígidos y cuando la diversificación de exportaciones es más escasa. La inversión real se ha desacelerado notablemente desde el 2011. Eso ha sido menor en el caso de Uruguay, pero pueden haber algunos puntos más críticos en esta línea. Esto, panorama general, nos da algunas líneas a nivel regional, las perspectivas de qué se irá dando desde la política económica, ¿no? El crecimiento de mediano plazo parece que seguiría deteriorándose, las posiciones fiscales de los países estarían bastante más delimitadas y el deterioro de la balanza comercial se espera que sea moderado y de corta duración. Pero la flexibilidad cambiaria puede ser un elemento que juegue un rol fundamental para facilitar el ajuste de las condiciones externas más complejas. La depreciación de las monedas puede contribuir de alguna forma a redirigir la producción interna y a ayudar al déficit externo y atender fundamentalmente las fortalezas de los sectores financieros.
Temas como la inversión, la productividad, el crecimiento potencial son los puntos críticos de agenda, y la mejora en el clima de negocios, la infraestructura y la educación pueden fomentar economías más diversificadas y prósperas, sin descuidar nunca los indicadores sociales, donde ha habido una importante mejora en términos de toda la región, bastante desigual. Uruguay en eso se destaca enormemente y se despega del resto de los países, pero en momentos donde el crecimiento se ajusta, estos son los temas que más apunta para atender. ¿Por qué me interesaba este repaso? Porque, como dije al inicio, la realidad regional es bastante heterogénea, pero de alguna forma estas son las líneas que estarían de alguna los temas principales sobre los cuales se debe enfocar las preocupaciones en términos de política pública y de los sectores. En particular en la economía uruguaya, basándonos en los datos de las cuentas nacionales, el año 2014 fue de un crecimiento de 3,5. Para el año 2015 se está previendo que las tasas estén entre el 2,8 y el 2,5 según las previsiones, pero han tenido un ajuste a la baja. Son las tasas muy positivas en muchos sectores, en particular en el sector agropecuario, pero en el sector agropecuario no viene siendo igual, ¿no? Hay un leve aumento del valor agregado en el sector agropecuario, donde el pecuario ha tenido aumento que ha compensado la caída de la agricultura en general, tanto en lo que es en trigo, en soja, como en arroz. El comportamiento de estos sectores también ha sido diferenciado porque en el caso del arroz los números vienen un poco más complejos desde hace más años, mientras que en la soja es más reciente. En la agricultura las consecuencias son la menor área sembrada y los menores rendimientos, a excepción del arroz, en una tendencia que ha tenido una zafra récord en esta 2014-2015. En términos de las cuentas públicas, el 2014 terminó con un déficit del 3,5 del Producto Interno Bruto, que fue un resultado menos favorable que en el 2013, que fue de menos 2,4. El deterioro respecto al año pasado se debió tanto a los menores ingresos como a los mayores egresos, como la proporción del PBI, y el empeoramiento general de 2014 compromete un poco lo que son las cuentas fiscales 2015. El año presupuestal 2015, al ser año de presupuesto, es un año bastante más rígido, con lo cual es mucho más difícil los ajustes posibles en términos de presupuesto. Básicamente, para el 2015, según la última remisión de cuentas, se estaba previendo un déficit de menos 0,1 y un resultado global de 3,2%. La pregunta es si existe espacio fiscal para los próximos 5 años. El gobierno, si son compatibles un poco la trayectoria fiscal y si es sostenible con los ingresos del sector público, que de alguna forma se encuentra muy vinculado con los principales indicadores de la economía. Entonces, un poco estos son algunos de los aspectos, son los puntos de preocupación de cómo van a ser los próximos 5 años. El 2014 fue el año 12, como decíamos, de crecimiento del país. La tasa de crecimiento viene en un marcado descenso. La demanda interna es la principal explicación y dentro de la demanda interna el consumo privado, a pesar de que hubo una baja en el consumo público. Y la preocupación ya anunciada, que anunciada por el gobierno y también es un poco los mayores cuidados de los resultados fiscales. En lo que refiere a los precios internacionales de los commodities alimenticios, como el petróleo, han seguido una tendencia a la baja, aunque más pronunciada y persistente en el último caso, y el desempeño de Argentina y Brasil son factores sumamente negativos que nos dan una fuerte incertidumbre en términos regionales, sobre todo cuando tenemos una economía con bastantes dependencias de lo que son nuestros dos vecinos grandes. La economía estaría creciendo a una tasa inferior a la evidenciada en los años previos, aunque mantendría un ritmo superior a la región, y en el caso del crecimiento se concrete, la principal contribución sería el mercado interno, mientras que el sector externo parece que seguiría disminuyendo. O sea que ahí tenemos una alerta en términos de lo que es el sector externo, y en particular el agro. A nosotros nos preocupan mucho los términos de competitividad. De hecho, en las conversaciones de arroz es un tema de todos los días, abordado desde una perspectiva integral,
No que tenga que ver solamente con el tipo de cambio real, no que tenga que ver solamente con el tipo de los salarios, sino que tiene que ver con todos aquellos agregados de valor que se hacen al producto. Cuando hablamos de competitividad en el arroz, hablamos de investigación, hablamos de innovación, hablamos de medio ambiente, pero también hablamos de costos. Y hoy es uno de los principales focos de preocupación. Como primer tema, los altos costos de producción, que si bien con las tendencias actuales en términos de la evolución del dólar pueden tener algún ajuste, y ajuste de algunos insumos, pero existen una estructura de costos que tiene muchas rigideces y que no se ajusta tan rápido como algunas de las variables económicas que se están moviendo. Esa hoy es uno de los principales temas, y después el acceso a mercados, que es sumamente complejo. Entonces, el sector ha logrado muchas ganancias en términos de competitividad a lo largo de toda la cadena y de todos los socios que tiene, públicos y privados, pero se encuentra en una encrucijada, título de muchas revistas de arroz que hemos tenido. Entonces, centrarnos en el concepto de competitividad es algo que está muy presente. Ahora es como lo vemos para poder mirar al futuro y seguir manteniendo esos niveles ya logrados anteriormente. En términos de competitividad, y para repasar a nivel de los indicadores más comunes y globales, Uruguay ha tenido un descenso en términos de competitividad en los últimos años. Por ejemplo, si miramos el índice de competitividad global, Uruguay se encuentra en el lugar 85 y baja 11 lugares desde la medición anterior. Y dentro de los países de América Latina se encuentra en el lugar 10, ¿no? Solamente América Latina hay un solo país que se encuentra en los primeros 30 lugares. Pero de alguna forma este indicador, cuando nosotros lo desagregamos, nos permite ver los distintos ítems y puntos que tienen que ver con todo ese concepto integral y global de competitividad. Entonces, un poco el contexto de la coyuntura y la preocupación son las menores tasas de crecimiento, el contexto externo con mayores incertidumbres, fundamentalmente a nivel de la región, que estos impactos puedan tener el empleo, las mayores restricciones en el plano fiscal y los niveles de crecimiento reciente, así como la mejora significativa en los indicadores sociales en los últimos años, que determinan mayores expectativas por parte de la población, y eso es un tema también a atender. Uruguay pasó de ser un país con más de 30% de pobreza a ser un país con menos de 10% de pobreza. Entonces, hoy tenemos una sociedad con características distintas, donde existen una cantidad de demandas que es necesario tenerlos, en particular en la población rural. ¿Qué pasa con los mercados internacionales del arroz? Los mercados internacionales del arroz tienen particularidades muy fuertes que tienen que ver con la característica del arroz de ser uno de los principales alimentos del mundo. Esto hace que sean mercados altamente distorsionados en términos de barreras arancelarias, de subsidios, y Uruguay es el país que ha logrado los mayores, a pesar de ser un país muy chico, ocupa hoy el 8º nivel entre los exportadores netos mundiales. Se exporta el 95% del arroz, y es de los arroces el arroz de mejor calidad del mundo, y también alcanza los niveles más altos de rendimiento. A pesar de esto, la realidad de los mercados actuales, en particular el descenso de los últimos meses, ha afectado enormemente tanto a nivel de precios de venta como las pocas ventas que se han podido concretar en los últimos meses. Básicamente, a esta época del año se concreta el 40% de las ventas, y hoy estamos muy lejos de eso, con niveles de precios que son básicamente entre un 15 y un 20% por debajo de lo que cerramos el precio definitivo en el que se firmó el acuerdo el 24 de marzo de este año. Entonces, estamos muy preocupados y monitoreando minuto a minuto qué pasa con los indicadores a nivel mundial. Mirando un poquito más a mediano plazo, viendo cuáles son las proyecciones, la situación más ajustada se da con pequeños déficits anuales, mayor consumo que producción, que contribuye a una disminución significativa de los stocks al final del periodo. Básicamente esto se basa en los stocks que
Tailandia, producto de las políticas de acumulación y de subsidios que tenían y que desde el año pasado se han ido flexibilizando y han aumentado sus exportaciones a pesar de que ese arroz de que no se sabe bien en qué calidad está porque tenía muchos años de acumulación. En el mediano y largo plazo se prevé que exista un crecimiento importante en términos de comercio y se estima que Tailandia va a recuperar el primer lugar dentro de los países exportadores. Estas son algunas de las proyecciones que se hacen de acá a 30 años y tomamos diferentes fuentes como es la USDA o el proyecto de la Universidad de Arkansas, pero básicamente a nivel de los mercados internacionales estamos muy atados a lo que pasa con hoy en día, por ejemplo, con Tailandia. La caída moderada de los precios se prevé para los próximos 2 años, pero luego existiría una recuperación que sería sumamente lenta, pero se prevé que el precio de referencia del arroz se mantenga bastante deprimido. Uno de los factores que se destaca como negativo es esa cuestión de la distorsión de los mercados que marcábamos y bueno, la mayor alerta está dada por el tema de las presiones constantes que ejercen todas estas distorsiones sobre los precios y de ahí la relevancia de insistir un poco en lo que es la agenda del país, en la calidad del producto, en el manejo agronómico, en la calidad industrial y demás. Bueno, ¿qué pasa con el sector arrocero uruguayo? El 95% de la producción la exportamos. Uruguay es un país exportador de arroz desde hace larga data. Consume muy poco arroz a nivel interno. El mercado interno básicamente está compuesto por el consumo interno y la semilla y es el líder mundial de calidad y logra vender a los mejores precios del mundo. Y el incremento y también en temas de rendimiento. El incremento de los costos de producción en términos de producto es muy elevado en los últimos años y eso hace que la rentabilidad esté altamente comprometida, a su vez por los mercados internacionales que tienen precios en baja, altas distorsiones y dificultades para concretar las ventas. Esta gráfica la van a ver más de una vez hoy, pero tiene que ver un poco con la evolución en términos de costo y de rendimiento. Uruguay es el líder en rendimiento, es modelo a nivel mundial, en congresos, en seminarios, en publicaciones, y a pesar de esos rendimientos tan altos que han ido creciendo a lo largo de los años, ustedes pueden ver en el rendimiento en bolsas, el incremento de los costos ha hecho una caída en el margen de ganancia. Esto es a nivel de la producción y también a nivel industrial puede medirse de esta forma. A modo de conclusión, algunos temas para trabajar y tener en el corto, mediano y largo plazo, porque nosotros decimos que no podemos discutir los temas de corto plazo sin poder seguir mirando el arroz uruguayo a 10, a 15 y a 20 años. En primer lugar, el primer tema de nuestra agenda es ver cómo logramos formas de bajar los costos de producción, mejorar las condiciones de acceso a mercado, mejorar las condiciones de financiamiento para la coyuntura actual, trabajar en términos de competitividad, manteniendo esa perspectiva interinstitucional, interdisciplinaria y que es un trabajo de agenda tanto a nivel de privados como de públicos. Debemos seguir trabajando a nivel de la cadena y bueno, de alguna forma lo que hemos conversado en varias reuniones, ver cómo seguimos comprometiendo, porque siempre se ha trabajado muy de cerca entre lo público y privado, para ver alternativas en términos de costo, para facilitar los aspectos financieros, sobre todo en este cortísimo plazo y con una negociación en este mes por el precio provisorio y ver cómo se puede salvar estos años más complejos para poder seguir adelante con la producción, así como ayudar a la apertura y profundización de mercados que son claves. Lo que sí hay desde el sector arrocero es un fuerte compromiso con la cadena agroindustrial. El arroz uruguayo es lo que es y ha logrado, gracias a la construcción de una cadena integrada que trabaja todos los días en forma mancomunada, y que es lo que nos permite seguir manteniendo lo que es la calidad, la inocuidad y la mirada de largo plazo. Y básicamente creo que ese es uno de los elementos de base
y de lo que hay sí 100% de acuerdo para poder seguir discutiendo cuáles son las alternativas que tenemos en este contexto económico nacional, regional y de los mercados internacionales del arroz y de la realidad interna del país que nos lleva a esta serie de dificultades que no son recientes, que hacen ya unos años que se vienen teniendo, pero que en estos últimos meses se ha agravado notablemente y con tantas incertidumbres que hay algunos elementos que tenemos muchas dificultades para hacer previsiones. Pero sobre todo nuestra mayor preocupación es poder mantener al sector, poder mantener las empresas, porque básicamente el sector productivo son todas empresas nacionales, empresas familiares, y que tienen una fuerte apuesta por lo que es la calidad, por lo que es la productividad y por lo que es el agro uruguayo.